Bien, continuamos entonces revisando esto, ¿no? Habíamos hecho anteriormente la actividad 4. Veamos la actividad 5. A ver, lea lo que contiene la diapositiva. Vera Quiroz Oliver, Es, actividad 5. ya, si se conoce que el vector posición de una fuerza F tiene por coordenadas 5,5, 4 y 7, n, hallar A el módulo del vector, B los ángulos directores. Bien, como se pudo escuchar, hay un vector fuerza que está en el espacio porque hay tres valores, 5, 4 y 7 Newton. Hay que tratar de resolver para hallar el módulo de ese vector, o sea, la medida, y los ángulos que forman con cada uno de los ejes, que se llaman ángulos directores. Esto como para revisar o retroalimentar esta parte de vectores que seguramente para algunos pues, la han olvidado, ¿no? Pero es materia de cursos anteriores. Hay necesidad de revisar porque lo vamos a utilizar en los temas que corresponden a este tercero bachillerato. Entonces vamos a pasar a pizarra para resolver este problema. Muy bien, escribimos. Continúan actividades, clase. Entonces vamos a colocar acá problema referido a vector en el espacio. Sí, entonces este es el problema que está como actividad 5, ¿verdad? Vamos a escribir entonces los datos. Ponemos datos. Está llegando la niña Vaque atrasada. El dato que tenemos es un vector fuerza F igual al valor de, a ver, recordamos el valor que leímos, vamos a recordar porque ya me olvidé. Llegó alguien atrasado y me sacó de la idea. Es 547. 547. Muy bien. Entonces aquí colocamos 5, 4, 7 Newton. Me piden módulo. Me piden el módulo. Estoy escribiendo el módulo de F
Y me piden también los ángulos, ¿no? Ángulos. Los ángulos directores son alfa, beta y gamma. Alfa, beta, gamma. También esa es otra interrogante. Bien, hagamos una figura para entender esta parte, ¿no? Bien, como se trata de un vector en el espacio, tenemos que trazar tres ejes. Entonces tendríamos, por ejemplo, un eje horizontal. Bien, un eje vertical. Y un eje hacia adelante, que lo trazamos como en perspectiva. Puede ser así. Tres ejes. Eso es un sistema de referencia tridimensional, ¿verdad? Entonces le ponemos algunas etiquetas. Esto sería el eje X. Está medido en Newton. Acá tendríamos el eje Y en Newton. Y este sería el eje Z, también en Newton. Muy bien, aquí tengo el punto 0 de origen. Ahí se ha trazado en forma gráfica la figura de un sistema tridimensional, o sea, para ubicar un punto en el espacio. Muy bien, ahora hay necesidad de ubicar los valores que me indican de la fuerza, 5, 4, 7. 5 es para el eje X, entonces podemos ir marcando 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí tendríamos el 5. En el eje Y hay 4. O sea, sería 1, 2, 3, 4. Aquí tendríamos el número 4. Y en el eje Z hay 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tendríamos el número 7. Entonces tengo 5, 4 y 7 respectivamente en cada eje. Ahora, debo formar una figura que le llamamos prisma rectangular. Recuerde que esto no es en un plano, sino en el espacio. Entonces formamos un paralelogramo en la base con el eje X y el eje Y, de tal manera que me queda esta figura. Primero un paralelogramo que sirva de base. Este sería más o menos por aquí, ¿no? Ya, entonces eso vendría a ser la base del prisma. Es como trabajar en X, Y, en un plano cartesiano, busca siempre la intersección, ¿no? Ya. Ahora, en cada vértice de este paralelogramo levantamos hacia arriba, paralelo al eje Z, 7 unidades.
Entonces sería para arriba hasta esa altura. Luego también en los otros vértices hacia arriba. Hacia arriba. Paralelo al eje Z, ¿verdad? Entonces, unimos los extremos y tendríamos esa figura. Ustedes notan que se va formando en perspectiva como un cajoncito, ¿verdad? Eso se llama prisma rectangular. Siempre va a formar usted esa figura, un prisma rectangular, cuando ubica puntos en el espacio. Bien, ahora, ¿dónde está el punto que queremos ubicar? 5, 4, 7. Para eso hacemos el recorrido nuevamente. 5, 4, 7, estaría más o menos por aquí. En esta parte, el punto que está considerado como F. Entonces, el vector resultante estaría en esa posición. Llamémosle un trazo ahí. Estaría ahí, en el espacio. Alguien levantó la mano, a ver, haga la pregunta. Yo, a ver. Dígame. La Y siempre va a estar en ese, como quiera, en esa posición, o también puede ser, donde está la Z, poner la Y. A ver, los ejes son 3, X, Y, Z. Ajá. Normalmente el eje X es hacia adelante, o sea, como que usted está en una posición y le lanzan una flecha de frente. El eje Y es horizontal y el eje Z hacia arriba. Recuerde que un cuerpo tiene largo, ancho y profundidad. Largo, 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad. Entonces, siempre ubique en esa posición. Eso es una convención. Claro, usted puede rotar los ejes y entonces puede cambiar de posición el eje X, el eje Y y el eje Z, pero al rotar, hacer girar. En este rato no estoy haciendo ninguna rotación. Es preferible mantenerlo fijo en esa posición, X, Y y Z. Siempre va a formar un paralelepípedo que se llama o prisma rectangular, o sea, como un cuartito, una habitación con las 6 caras, digamos así, ¿no? Las 6 caras. La base, ¿no? La cara de base, la cara que está en la parte superior y las caras laterales, que serían 4. Entonces, es como pensar que en la habitación donde usted se encuentra, usted va a ubicar un punto en el espacio. Entonces, para ubicar ese punto en el espacio, tiene que saber cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Es lo que hemos ubicado ahí. No sé si respondí a la pregunta, ¿está claro? Sí, gracias, profe. Bien. Muy bien. Entonces vamos ahora que ya conocemos la forma gráfica, a contestar a la pregunta. El módulo de F significa qué medida, qué largo o qué dimensión tiene ese vector fuerza, ¿no? Entonces vamos a hacer los cálculos. Pasamos a la siguiente pizarra. Y escribimos cálculos. Bien. Entonces vamos a primero calcular para el módulo
vector F, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo calculamos el módulo? Es aplicando una fórmula, ¿verdad? Entonces aquí sería F igual aquí sería el valor de Fx cuadrado más Fy cuadrado más Fz cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, al reemplazar, tendríamos lo siguiente. El valor de Fx, ¿verdad? Era 5, ¿verdad? 547 me parece que es. Ya vamos a revisar. El valor de Fy es 4. Y el valor de Fz es 7, ¿no? Y la unidad de medida la colocamos fuera, Newton, ¿verdad? Resolvemos esto en la calculadora y nos daría 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Raíz cuadrada de 90. Entonces, extraemos la raíz cuadrada de 90 y me daría 9.49. 9.49 Newton. Bien, esta ya es una respuesta a la parte de que nos piden el módulo, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a contestar a la otra pregunta. Que nos dice para los ángulos directores, ¿verdad? Para los ángulos directores. Bien. Tenga en cuenta que son alfa, beta y gamma. Son 3 ángulos. Entonces, asimismo, aplicamos una fórmula para el coseno del ángulo alfa. Tendríamos la fórmula Fx para el valor de F. Y al reemplazar, sería Fx 5 Newton dividido para 9,49 Newton. Entonces aquí se elimina la unidad, que es el Newton, y me quedaría coseno del ángulo alfa igual a, dividimos, ¿no?
5 dividido para 9.49 me da 0,52. Lo dejamos con 5 decimales. 68,7. Eso me permite hallar el ángulo alfa por el arco coseno, que se escribe coseno a la menos 1 de 0,52, 68,7. Por lo tanto, en la calculadora, usted escriba o digite sin coseno, abre paréntesis, ponga el valor 0,52, 68,7, cierre paréntesis, igual, le da 58,21, redondeando, ¿no? O sea, en forma aproximada, grados. Solo pongo en grados, aunque se puede escribir en grados, minutos y segundos. Esta es una respuesta de un ángulo, que es el ángulo que forma el vector con el eje X. Se llama alfa. Entonces, aquí sigue, ¿no? Sigue. Vamos a pasar a otra pizarra para seguir. Entonces tenemos acá el coseno del ángulo beta ahora es igual a FY dividido para F. Entonces FY es 4, ¿verdad? 4 newton para F, que salió 9,49. Entonces quedaría coseno de beta nos da, hay que dividir 4 dividido para 9,49, 0,42, 14, 9, o sea, 15 ya da. Por lo tanto, el ángulo beta es igual al arco coseno, o sea, se escribe coseno a la menos 1 de ese valor. 0,42, 150. Entonces el ángulo beta sería sin coseno, entre paréntesis, 0,42, 150, cerramos. Igual me da 65,07 grados. Esta sería la segunda respuesta del ángulo director.
Profe, ¿podría volver un momento a la página anterior? Listo. Ahí tenemos. Gracias. Ya. Nos tocaría todavía hallar el ángulo gamma, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Vamos a poner acá el trabajo analítico para gamma. Entonces escribimos coseno del ángulo gamma igual a Fz sobre F. Entonces tendríamos, ¿cuánto vale Fz? Vale 7, me parece. 7 newton sobre 9,49. 9,49 newton. Entonces se elimina el newton y tendríamos coseno de gamma igual 7 dividido para 9,49 nos da 0,73 76,2. Estamos redondeando a 5 decimales. Luego el ángulo gamma es igual al arco coseno, que se escribe coseno a la menos 1 de 0,73 76 2. Entonces el ángulo gamma vendría a ser sin coseno, entre paréntesis, 0,73 76 2. Cerramos paréntesis igual 42,47 grados. Bueno, no sé si me han estado siguiendo, haciendo uso de la calculadora, pero estos son los resultados de los ángulos directores, alfa, beta y gamma. Ahora, ¿cómo saber si sus respuestas son correctas? Se puede verificar o comprobar. Entonces podemos hacer aquí abajo comprobación. ¿Qué hacemos para comprobar? Lo hacemos de la siguiente manera. Hay un teorema aplicado a vectores en el espacio que dice que el coseno cuadrado del ángulo alfa más el coseno cuadrado del ángulo beta más el coseno cuadrado del ángulo gamma siempre debe dar igual a 1. Si no da 1 o aproximadamente 1, porque hemos redondeado, entonces algún cálculo estuvo mal. A ver,
Entonces, si reemplazamos y hacemos el trabajo en calculadora, verificamos. Entonces sería coseno. ¿Cuánto salió alfa? 58.21, ¿no? Coseno de 58,21 elevado al cuadrado más el coseno de 65,07 también elevado al cuadrado y más el coseno de 42,47 elevado al cuadrado debe ser igual a 1. A ver, use la calculadora y verifique. A ver, sería paréntesis, coseno de 58.21, cierre paréntesis, eleva al cuadrado, más, abra paréntesis, coseno de 65.07, cierre paréntesis, al cuadrado, más, abra paréntesis, coseno 42.47, cierre paréntesis, al cuadrado, igual. ¿Cuánto le da? Lo que hicieron conmigo. Debe darle 0,999. 0,099 igual a 1. O sea, le debe salir en la calculadora 0,999 igual a 1. Claro, eso ya es 1. Entonces esto es comprobado, ¿verdad? Esta es una forma de comprobar que su respuesta está correcta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se comprendió? Esto para el caso de revisar un vector ubicado en el espacio. No hay preguntas. Pasamos entonces a un problema adicional. Vamos a escribir aquí. Problema adicional. Vamos a ver cómo lo resolvemos. El problema adicional. Entonces dice hallar el módulo de la resultante y su dirección, sabiendo que las fuerzas F1 es igual a 60 kilopondios, se escribe Kp, y F2 es igual a 50 kilopondios, son concurrentes y el ángulo
y el ángulo entre estas fuerzas corresponde a literal A, 30 grados, literal B, 45 grados, literal C, 60 grados, literal D, 90 grados, literal E, 120 grados y literal F, 150 grados. Hasta ahí el problema. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a colocar los datos. Entonces escribimos datos. Tengo dos fuerzas, F1, 60 kilopondios, F2, 50 kilopondios, bien, y me piden la resultante, pongamos la letra R, resultante, y el ángulo o su dirección que le llamamos sería el ángulo alfa. Bien, vamos a hacer la figura. En la figura tenemos que considerar dos vectores. Entonces hay un vector, pongamos horizontal, de 6 centímetros, que equivale a 60, y otro vector de 50 formando 30 grados, más o menos por ahí. Estamos hablando del literal A. Solo estoy hablando del literal A, que es 30 grados. Aquí formamos un paralelogramo. Completamos, ¿no? Formamos el paralelogramo. Esta línea de puntos sería 6 centímetros, igual al vector horizontal. Y por acá tendríamos el otro vector. El vector resultante saldría como diagonal, ¿verdad? Eso para recordar la regla del paralelogramo. Etiquetamos esto o le colocamos los detalles. Este es F1, este es F2 y esta es la resultante. Este ángulo de aquí a acá es el ángulo teta. A ver, no salió bien eso ahí. Ahí creo que se lo ve mejor. Pero hagámoslo nuevamente. Este ángulo es el ángulo
teta. Aquí se considera que el ángulo teta es igual a 30 grados, ¿no? El caso literal A. Y este ángulo que forma la resultante con el eje horizontal, ese ángulo salió mal ahí. Lo volvemos a hacer. Este ángulo es el ángulo alfa que nos están pidiendo. ¿Cuánto vale ese ángulo alfa? Bien, eso es la parte de la figura. Entonces tocará hacer los cálculos. Para los cálculos. Tiene que responder a dos preguntas. O sea, la resultante, hay una fórmula directa, ¿no? Para hallar la resultante, que es una aplicación de la ley de los cosenos. Eso se ve en trigonometría, ¿no? A ver, recordamos esta fórmula directa. Sería F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2 F1 F2 y coseno del ángulo teta. Bueno, ahí usted reemplaza y obtiene la respuesta. Ya, por asunto del tiempo, vamos a dejar la fórmula para que usted trabaje. Y para hallar el ángulo, utiliza una fórmula de la ley de los senos, que dice seno del ángulo alfa es igual. Al final usted pone alfa igual a seno a la menos 1, ¿no? Pero al principio usted utiliza esta fórmula. F2 por el seno de 180 grados menos el ángulo teta. O sea, en nuestro caso sería 180 menos 30, 150 quedaría ahí, ¿no? Dividido para la resultante. Entonces usted ahí primero va a encontrar el seno del ángulo alfa. Después que encuentra ese valor, pues va a determinar cuánto vale el ángulo alfa. Entonces usted escribe seno a la menos 1 del valor que obtiene en el caso de la línea anterior y obtiene el ángulo.
Entonces, esto vamos a dejarles para que resuelvan en casa. Resolver todo el problema en casa. Y dejamos por ahí. Recuerde que para cada literal debe hacer una figura. Lo que va a cambiar es el ángulo, teta. De ahí todo el procedimiento es el mismo. Y la figura va a ir cambiando dependiendo del ángulo, ¿no? De 30 grados, 45 grados y así sucesivamente. ¿Preguntas? Eso hágalo en la segunda sección de su cuaderno, ¿no? Bien. Voy a dejar por ahí.